Muchas gracias, Santiago. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación que nos hacen a contribuir en estas Olimpiadas. Muy bien. El tema que me propusieron para compartir con ustedes es el de la autenticidad. Entonces he querido titular mi intervención Fernando González, autenticidad e intimidad. Porque el medio, digámoslo así, el camino es la autenticidad, pero la meta es conquistar la intimidad. Fernando González fue, ante todo, un hombre vital y por eso un buscador que desde muy joven se atrevió a pensar. Precisamente aquí hizo sus estudios en el colegio de San Ignacio. En este colegio se fue entusiasmando por la filosofía y comenzó a pensar. Su pensamiento fue, ante todo, un ejercicio de libertad y una exploración de su propia existencia. Por eso podríamos decir que sus obras son la maduración de sus vivencias, de sus experiencias. Por eso ha sido llamado filósofo de la autenticidad, e incluso más plásticamente, Fernando el Mago. Esas exploraciones vitales comenzaron en su natal Envigado. Primero, en la casa en la que nació, que estaba situada muy cerca de la plaza principal del parque, a unas 2 cuadras, subiendo hacia el barrio Mesa. Y luego siguió pensando y madurando su filosofía en las ciudades en las que vivió. Él se desempeñó como diplomático en algunas ciudades europeas. Y finalmente, en la casa en la que moraba con su familia, que la llamó Otra Parte, un nombre que lo puso para pulir el nombre original, porque no gustaba. ¿Saben ustedes cuál era el nombre original de esa casa o no tienen ni idea? Pues yo me voy a atrever a decirlo entre comillas. Se llamaba La Puta Mierda, ¿cierto? Pues porque estaba muy afuera del casco urbano de Envigado. Y ese nombre fue de muy mal recibo y entonces decidió ponerle uno, entre comillas, más decente, que fue Otra Parte. Todos los sitios que habitó le sirvieron para buscarse a sí mismo y para tratar de comprender el mundo. Así pues, su biografía fue un proceso espiritual, un intento por comprender al hombre partiendo del hombre que era él mismo y de las circunstancias concretas en las que le tocó vivir. Dicho de otro modo, Fernando González fue un viajero y como tal un hombre acostumbrado a caminar por las sendas interiores, y de esos viajes fue dando cuenta a su manera, con la sencillez que proviene de la libertad de pensamiento y con la agudeza del que ha padecido sus pensamientos. Su rebeldía le venía de familia. Él era González Ochoa. Y los Ochoa se han caracterizado siempre por ser testarudos y libertarios. Su tatarabuelo, que se llamaba don Lucas Ochoa, tenía fama de ser un hombre indómito, rasgo heredado del ilustre fundador de Envigado, del cual procede esa familia, y que se llamaba don Lucas de Ochoa de López y Alday. Según esto, fue en su propia familia donde Fernando González aprendió a ser libre. Alguna vez dijo lo siguiente: mi mamá me parió cabezón, que era una manera de decir cabeciduro. Pero si como no fuera suficiente, la vida lo fue llevando hacia otro espíritu libre. Se topó con un escritor que lo fascinó, don Miguel de Unamuno, un vasco, como la familia Ochoa, que rompió muchos esquemas y se atrevió a pensar por fuera de todo cauce, sin que le importara lo que opinaran los filósofos y los literatos. Voy a hacer aquí como un pequeño paréntesis. Algunos han dicho
filósofos puristas, academicistas, que lo que escribe Fernando González no es propiamente filosofía, que tal vez es literatura. Y algunos literatos dicen lo mismo, que eso no es tampoco literatura. Entonces, ni filosofía ni literatura. Pues lo mismo dijeron en su momento de Miguel de Unamuno. Él tenía el título de licenciado y de doctor en filosofía y letras, por lo tanto, filosofía y literatura. ¿Y a qué se dedicaba, digamos, en la orilla de la filosofía? Se dedicaba a cultivar la filosofía alemana. Era conocedor sobre todo de Kant y de Schopenhauer y de otros, y de Fichte. Y además de lógica. Y por el lado de la literatura, se había dedicado a cultivar la filología y muy especialmente las lenguas clásicas, sobre todo el griego. Tanto así que cuando llegó a trabajar a Salamanca, él llegó a ser rector de la universidad, pero cuando apenas se iniciaba en la universidad, comenzó dando clases de griego y de lógica. Y repito, era lector de Kant, de Fichte, de Schopenhauer y de otros. Pero poco a poco se fue dando cuenta que la filosofía académica no le servía para expresar lo que él quería decir. Él quería dar cuenta de la existencia. Entonces, las ideas, los conceptos filosóficos, los fue transformando en personajes. Y los autores que leía, al mismo tiempo los incorporó como personajes. Entonces, por ejemplo, una de las características es que en las obras de Miguel de Unamuno, él aparece como un personaje y se suele desdoblar, y los personajes de sus obras conversan, los unos con los otros, 2, 3, 4 personajes conversando. Eso se los cuento porque también lo va a hacer Fernando González. Se desdobla en varios personajes que son él mismo. Pero sigamos con lo que les estaba diciendo. Unamuno se desmarca de la filosofía y comienza a escribir literatura. Escribe novelas, escribe teatro, escribe ensayos, escribe poesía. Algunas obras las escribe hasta 4 veces, utilizando varios estilos. ¿Y cómo son recibidas las obras? Pues los filósofos lo celebran, siquiera se fue de la filosofía, porque este señor no sabía hacer filosofía. Pero los literatos academicistas no lo reciben bien y dicen, no señor, cuando publica la primera novela dicen, no sirvió para la filosofía y tampoco sabe hacer literatura. Eso que acaba de escribir no es una novela, no se ajusta a los cánones de la novela. Y él, que era irónico, como Fernando González, dice, tienen toda la razón, no se puso a discutir. Yo no sé escribir novelas, yo escribo ni bolas. Y antes de que me digan otra cosa, tampoco sé escribir tragedias, que ya las estaba escribiendo. Escribo trigodias y comenzó a hacer juegos de lenguaje. Pero bueno, ¿qué son las nivolas? Son novelas entre nieblas. Porque lo que andaba buscando Unamuno, lo mismo que Fernando González, es certeza en medio de las brumas de la existencia. Pues bien, a Fernando González también algunos van a decirle que lo que hace no es filosofía. ¿Y por qué no es filosofía? Porque no es metafísica en sentido estricto, porque no se ajusta a los cánones de la filosofía de escuela. Ese espíritu libertario lo llevó a ser un transgresor desde joven, motivo por el cual fue expulsado del colegio de San Ignacio, por sus lecturas, por transmitir sus inquietudes filosóficas a sus compañeros y por su desatención a las normas religiosas del colegio. A los 18 años de edad escribió uno de los libros más bien logrados de toda su obra, fíjense, a los 18, y lo titula Pensamientos de un viejo. Por tanto, siendo apenas un chico, como ustedes, que estaba a punto de graduarse como abogado, le faltaba un poquito para graduarse, en esa obra vemos la influencia de Unamuno, puesto que busca, él mismo lo dice, y eso me hace pensar a mí que ya había leído en ese momento a Unamuno a los 18 años, busca, dice él, entre nieblas,
senderos que le lleven a una certeza de orden superior. En ese libro, en Pensamientos de un viejo, lo vemos buscando sosiego, ya que sus inquietudes intelectuales lo atormentaban, y buscaba sobre todo gozo interior, como quien dice, filosofaba buscando gozo y sosiego. Más adelante dirá del ejercicio del derecho, porque estudió derecho, era abogado. Dirá del ejercicio del derecho que en la facultad le habían enseñado hermosas teorías jurídicas, pero lo que había encontrado en la práctica era un mundo oscuro, una gusanera moral, y lo decía sobre todo por sus colegas, a los que tildó de leguleyos y pícaros. Esto nos permite ver que intentaba ejercer honesta, auténticamente su profesión, pero que se encontró con la abyección humana. Un año antes de irse como cónsul a Génova, en Italia, cónsul de Colombia, publicó un libro en el cual por primera vez se acercaba al problema de la historia, ni Simón Bolívar. Un libro que nos permite descubrir lo que él entiende por autenticidad. Había comenzado a pensar en la figura de Bolívar y poco a poco fue dando a luz su propia idea del libertador, su propia idea de Bolívar. Pero no escribió el libro hasta que sintió que había llegado el momento apropiado, porque, según él mismo lo dijo, no se pueden apurar las cosas. Hay que saber esperar hasta que el espíritu esté listo, puesto que si no se espera el momento oportuno para escribir, se pervierten las ideas y no se logra dar con el alma del personaje del que se quiere dar cuenta. Si no hubiera sabido esperar a que su espíritu estuviera listo, había salido con un Bolívar domesticado que obviamente no era el Bolívar de verdad. Habría plasmado en el papel un Bolívar amansado, el Bolívar de culto de los ideales bolivarianos, pero no el hombre real, el Bolívar auténtico, el Bolívar venezolano. Las obras de Fernando González son auténticas y no simples imposturas de pensamiento, porque primero sentía la necesidad de meditar sobre un asunto, luego se sentía preñado por esos problemas, y solo después de haber gestado esas ideas y esos sentimientos en su interior, los daba a luz en forma de libro. Eso lo cuenta él mismo. Los pasos para escribir un libro era, primero, sentirse inquieto, fascinado por un asunto. Segundo, sentirse preñado por ese problema. Y tercero, darlo a luz en forma de libro. Fernando fue un filósofo viajero. Realizó viajes físicos y sobre todo viajes existenciales. En otro de sus libros, Viaje a pie, que lo escribe en 1929, y en El hermafrodita dormido y en Cartas a Estanislao, nos damos cuenta en qué consisten esos viajes interiores. En su libro Maestro de Escuela, que es una obra de madurez, reniega de todo lo anterior, de todo lo que había escrito, de todo lo que había pensado, porque llegó a la conclusión de que había maltratado la realidad y de que un filósofo, ante todo, tiene que ser fiel a la realidad, porque no se trata de lucirse, sino de saberle responder a la realidad. E indica que si se quiere encontrar la verdad, lo primero que hay que hacer es soñarla. Se comienza por la ficción y se va a parar a la realidad. El libro de los viajes o de las presencias, que a la hora de la verdad es su autobiografía, resulta interesante porque abandona su rebeldía destructora y es un viaje hacia adentro. El Fernando González jovencito era un poco imprudente, tal vez muy imprudente, y le gustaba utilizar palabras altisonantes y quizás llamar la atención. Pero el hombre maduro
renuncia a todo eso y da con el gran tema de su vida, que es el tema de la intimidad. Esto es lo realmente importante en la obra de Fernando González. Lo demás puede resultar llamativo. Todas esas ironías, toda esa palabrería que utilizó, ese lenguaje a veces procaz, como el título que le puso, el nombre que le puso a la finca, ese ejercicio de la sospecha, ese arte de desenmascarar. Pero lo sustancial es lo que va por dentro. Esa necesidad de entender al ser humano, esa necesidad de entenderse a sí mismo. ¿Y eso de dónde lo sacó? Era un gran lector de San Agustín, de Unamuno, al que ya hemos mencionado, y de Kierkegaard, y de otros, pero quedémonos con esos tres. Su escritura es un tejido de pensamientos y sentimientos, de afectos y razonamientos, de ideas y emociones, de motivos y de pasiones. Fíjense que está mezclando la mente y el corazón. Y de esa manera, entonces está tomando distancia de la filosofía dura alemana. ¿Recuerdan ustedes que uno de los libros, tal vez el libro capital de Kant, se llama La crítica de la razón pura? ¿Y qué quiere decir razón pura? Razón descontaminada. ¿Qué es lo que contamina a la razón? Los sentimientos, las pasiones, porque introducen, digamos, el desorden. Entonces hay que sacar todo eso y quedarnos con la razón pura. En cambio, Fernando González lo que quiere es poner a dialogar el pensamiento y el sentimiento. Y en eso, otra vez, está citando a Unamuno. Hay una poesía de Unamuno en la que dice: piensa el sentimiento y siente el pensamiento. Él no pone notas de pie de página, pero uno va descubriendo los autores que leyó. A veces sí lo cita, y no lo cita por el apellido, lo cita por el nombre y en castellano. Por ejemplo, habla de Arturo. ¿Y quién es Arturo? Schopenhauer. Y habla de Guillermo, y habla de Manuel, es Kant, ¿cierto? Entonces los va castellanizando. Bueno, sigamos, vamos a ver. Su escritura es, ya dijimos, es un tejido de pensamientos y sentimientos. ¿Y qué era pensar para él? Para él pensar era acariciar un asunto en su interior. Fíjense qué cosa más bonita. Acariciar un asunto en su interior. Era a la vez intuir, sentir y razonar. Y para ello se retiraba del tráfago del mundo y buscaba la quietud y el silencio. Y en la quietud pensaba, permanecía inmóvil, abstraído, aparentemente lejano, pero no, estaba en plena comunión con la realidad. Dicen que se sentaba con las manos cruzadas sobre el puño del bastón, fijaba la mirada y se iba hacia adentro, hacia su intimidad, hasta que percibía la realidad y le gustaba meditar oyendo el sonido de los árboles movidos por el viento o mirando el mar. En busca del hombre se interesó por la historia, por eso escribió Mi Simón Bolívar, Santander y El hermafrodita dormido, que a mí es uno de los libros que más me gusta. En esos tres libros miró la historia con sus propios ojos. Ahí, entonces, volvemos al tema de la autenticidad. Es leer la historia a su manera, sin formas prestadas, intentando toparse con la vida aconteciendo y no con la linealidad historiográfica. Por eso fue directamente hasta los intereses y las pasiones de los héroes, hacia la historia viva. De ese modo la fue entendiendo, no solo con la cabeza, sino también con las entrañas. O sea, volvemos a lo anterior, poner a dialogar mente y corazón. Los temas de fondo de este pensador, más allá de toda anécdota y de toda palabrería altisonante y de todo episodio coyuntural, fueron las grandes preguntas de siempre. Por ejemplo, ¿quién es Dios y quién soy yo? Esos fueron sus temas constantes.
Su pensamiento es una metafísica como él mismo lo admite en Viaje a pie. Dice, somos metafísicos y algo poetas. Pensaba, filosofaba, porque amaba, porque consideraba que el amor es lo que está detrás de las formas, en la médula de lo fenoménico. El amor es lo que está en el noúmen. El amor es lo único que nos puede develar la realidad. No se puede saber de la vida ni de la esencia de las cosas sin amor. Un metafísico piensa la realidad porque la encuentra bella, porque lo emociona, porque adivina que más allá de lo que se ve hay mucho más, y piensa para liberarse de sí mismo, para vencer la incertidumbre, piensa para ser, piensa para encontrar a Dios en el fondo de sí mismo. Piensa porque lleva en sí mismo la vida, porque está repleto de afirmaciones y negaciones. Piensa para acallar el bullicio de su alma y para superar los tormentos de la razón, pues solamente se puede llegar a ser individuo si se domina el pensamiento. Pensar para Fernando González era hacerse consciente. No era tanto saber del mundo cuanto conocerse a sí mismo. De ahí que la filosofía de González pueda ser definida como cultivo de la conciencia. Para Fernando González, el pensamiento sirve para desear otra realidad, una realidad superior a la que ahora vivimos, esa realidad a la que esperamos llegar tras el largo y dificultoso camino de esta vida. Estando en Génova, que ya habíamos dicho que era cónsul, solía asomarse a la ventana de su apartamento para mirar el cielo y llamar a Dios. En esa época buscó a Dios con enorme intensidad. Entraba a los templos en Italia y permanecía de pie, en silencio, apoyado en una columna, meditando de manera reverente. El pensamiento para él es un proceso de liberación, de autenticación. Pensarse es ir caminando por una senda difícil, zigzagueante, pero sólo así, con esfuerzo, se puede llegar a la verdad. Sólo así nos podemos encaminar a la beatitud, a la felicidad, a esa paz que alcanza solo el que ha luchado, el que ha padecido, el que se ha angustiado, el que no se ha entregado a lo aparente, sino que ha apostado por lo esencial, por lo eterno. Fíjense esto que dice, que nos explica él. Dicho en cristiano, la beatitud la alcanza el que ha cargado la cruz, el que ha soportado el peso de la vida, el que ha trascendido lo exterior para adentrarse en la intimidad. Y aquí pone intimidad con mayúscula, porque para él intimidad es Dios. Buscar la autenticidad es buscar lo eterno, es decir, la presencia, y pone también presencia con P mayúscula. Y la presencia es la esencia, es Dios, Dios vivo en cada hombre, en el interior de cada hombre. De ahí que este sea síntesis de eternidad y tiempo. De ahí también que el filósofo sea un viajero de la presencia, un viajero que asciende desde la nada hasta la presencia, para lo cual es necesario al hombre nacer de nuevo, tal y como lo recomendó Jesús a Nicodemo. Vivir sin ser consciente de sí mismo, ni buscar la beatitud que solo puede ofrecer Dios, es caer en la nada, y la nada es el infierno. Esa nada es el infierno. En cambio, ir hacia adentro, ir hacia la intimidad, es encontrar la gloria. Pero a la gloria solo se llega por el camino de la cruz. Así pues, el hombre es posibilidad, y la vida de suyo es una disyuntiva, o nada o intimidad, o adentro o apariencias, o infierno o gloria. Y para elegir
y para decidirse hacen falta dos cosas según él: sabiduría y entereza. Saber decidir y tener la fortaleza de seguir el camino por el que se ha decidido. Esa filosofía como sabiduría la vemos sobre todo en el libro de los viajes o las presencias y en la tragicomedia del padre Elías y Martina la Velera. En el primero se deja guiar en el viaje interior por Lucas de Ochoa, así como Dante fue guiado por un maestro, e invoca y llama como compañero de camino a Pablo de Tarso, a quien llama patrono de los viajeros. En la tragicomedia se refiere al padre Elías, un cura de pueblo, sabedor de agonías y de luchas, que por optar por la inocencia logró habitar en el mundo de la amencia, es decir, del no pensamiento, sino de la fusión entre pensamiento y sentimiento en un todo. En Pensamientos de un viejo, que es de claras resonancias nietzschanas, dice que la mente es el verdadero superhombre, porque ya no piensa, sino que vive, y viviendo entiende, y entendiendo vive. Esto lo dice porque la filosofía no puede reducirse a una mera conceptualización. Entonces, ¿qué debe ser la filosofía? La vida entendiéndose a sí misma, conquistándose a sí misma, tomando posesión de sí misma. Por eso, porque la amencia era su ideal, fue que propuso una consigna anticartesiana. El lema de su filosofía era: no pienso, luego soy. Y sobre esa consigna edificó su metafísica no conceptual. De ahí que en el libro de los viajes o las presencias, que es como su autobiografía, escribiera un pasaje, muchas gracias, de claras resonancias unamunianas. Dice lo siguiente: yo propiamente no soy un novelista, ni un ensayista, ni un filósofo. Qué asco la filosofía conceptual. Tampoco soy un letrado, yo tan solo soy un brujo. De todo esto podemos deducir que la filosofía de Fernando González fue una búsqueda de la intimidad, o dicho de otra manera, una búsqueda del paraíso, al que tienen acceso filósofos como Kierkegaard, mientras que otros filósofos como Kant o Fichte, que solo saben trabajar con conceptos, se quedan a medio camino, e incluso piensa que es peor aún el drama de filósofos como Nietzsche, que habiendo olido, dice él, el paraíso, no lograron llegar hasta él, porque no lograron sacarlo del mundo de la mente y ponerlo en el mundo del corazón. Buscar el paraíso es mostrar y demostrar, mediante la narración de sí mismo, la narración pasional, mental y espiritual de la propia vida, la manera como se va realizando la tragedia de cada uno de nosotros, y todo en pleito constante con nosotros mismos. Como quien dice, la filosofía es una guerra interior. Y como todo esto se hace viviendo, hay que dar razón de ello en gerundio. Y esto me hace pensar a mí, aunque no lo cita, que también había leído a Ortega, cuando dice que la filosofía hay que escribirla en gerundio, porque se va agonizando, entendiendo, muriendo y viviendo. Y noten esto que es muy interesante: primero dice muriendo y después viviendo. Hay que morir a lo aparente para poder vivir a lo esencial. Dicho de otro modo, filosofar es irse desnudando para alcanzar el reino de la intimidad, el reino de la presencia infinita. La filosofía de Fernando González no es una filosofía conceptual, es más bien unir desnudando el alma, unirse confesando, unir comprendiendo eso que vamos siendo. Por eso la filosofía se refiere a la vida, y por eso él admiraba tanto personajes como Job,
Edipo, Prometeo, el rey Lear, Macbeth, Hamlet y Don Quijote, porque en ellos encontraba la vida palpitando. Filosofía no es erudición, no es memorización de conceptos. Filosofía es sabiduría, es ansia de intimidad. Y esto, como el reino de los cielos, está dentro de cada hombre. Pero probablemente a los eruditos, amantes de filosofías duras, todo esto les parezca diletantismo, ensayismo de poca monta, como si la más dura de todas las meditaciones, dice él, no fuera el agonal averiguar lo que yo voy siendo, ese irse yendo o ir apreciando el presenciarse de la realidad en las vivencias de cada día. González, conocedor de la humana condición, como decía Montaigne, consideraba que la arrogancia es la actitud propia del que vive instalado en un mundo mental y cree que todo lo puede conocer, todo lo puede entender y todo lo puede dominar, cayendo en la egoencia del razonamiento, que es el pecado original del mundo mental. Pensar que se llega a saber violentando la realidad, o levantando artificios explicativos, o que con la moneda científica todo puede ser pagado, cuando el paraíso, es decir, la intimidad única, al paraíso solamente se accede si nos inspira la gracia y si tenemos ojos simples, inocentes, capaces de anonadarse y contemplar la realidad. ¿Y cómo contemplarla? En silencio. Solo se puede filosofar si se tienen ojos que no se extravían en el mar de las apariencias, ojos capaces de unificarlo todo en el amor, que es la esencia de todas las formas. Por eso se dice que la de Fernando González es una metafísica del amor. Tiene ojos simples el que mira por el ojo único y supera la mirada doble del ojo mental, que guiada por principios causales, ve opuestos y construye mundos de entes, mundos conceptuales. Por eso escribe nuestro filósofo que la ciencia se parece al choque de dos ejércitos enemigos. La metáfora de los ojos será recurrente en Fernando González. Hablará, por ejemplo, de ojos redondos, ojos hermosos, ojos risueños, ojos receptores, que son los del que quiere aprender. Ojos simples, que son los ojos del que aspira a lo elemental, del que quiere ser sabio. Ojos inocentes, que son los que perciben el núcleo divino del yo y perciben que no hay muerte. Los ojos oscuros, del que vive angustiado. Los ojos apagados, que son como paredes, del que vive desinflado. Los ojos bisojos o viscos, perdidos en el mundo imaginativo y conceptual. Los ojos desquiciados, del que solo sabe de conceptos y apariencias y vive de espaldas a la realidad. Los ojos de los moribundos, que vuelven la luz y devuelven la mirada. Y por último, los ojos secos de los muertos. Esto lo tomo de distintos libros de él. El filosofar de Fernando González es un viaje a pie en el que se va dando una ascensión a niveles de conciencia y realidad cada vez más altos. Un itinerario dialéctico vital de comunión con la realidad que se logra a través del apaciguamiento del corazón. Para hacer filosofía hay que comenzar por serenarse, por apaciguar el corazón y apaciguar también la mente y las pasiones. Y la finalidad de todo eso es la disipación de los temores, de las angustias, de los miedos, de las amarguras, la justificación de nuestro modo de ser y la conquista de la libertad, que no se encuentra afuera, sino solo adentro, en la intimidad. Viajar a pie es ir despacio, viajar a pie es filosofar. Entonces va a comenzar a explicar qué es filosofar. Nos va a decir, viajar a pie es ir despacio, con el alma tranquila, en pos de las vivencias. Este filosofar es introspectivo,
emocional, se hace desde sí mismo en busca de nuevos caminos de verdad, queriendo crecer en conciencia, en faena de progreso interior, hasta la intimidad, hasta el espíritu. Y el espíritu no es cosa, ni es forma, ni es palabra. En Pensamientos de un viejo narra lo que él llamó la predicación de un loco, y nos cuenta lo siguiente. Un loco se paseaba lentamente por la plaza pública, y a todo hombre que iba deprisa lo detenía para preguntarle: ¿por qué corre usted? Luego, subiéndose a una mesa, predicó de esta manera: el hombre no debe correr. ¿Para qué apresurarse? ¿Para alcanzar un deseo? Todo deseo, en el fondo, es una tontería y una aventura de la cual se sale siempre mucho más triste. Mientras más se apresura el hombre en pos de un deseo, más sangre suya le da, y por lo tanto mayor es su desconsuelo al no alcanzarlo. He aquí la gran máxima de nosotros, los hombres lentos, los hombres hastiados. Las cosas que quieren dejarse coger esperan siempre a que lleguemos. Por eso hay que pensar despacio. El que viaja a pie es un espíritu libre, que sabe que los caminos son sinuosos, son peligrosos, que en los caminos hay bandidos, que no hay líneas rectas, y que por eso es mejor adentrarse en el laberinto de la vida y gustar el placer de todos los vientos. Esto es bonito, gustar el placer de todos los vientos. La actividad filosófica o literaria o artística hay que gustarla. Esto sobre todo nos tiene que proporcionar gozo interior, placer, fruición, felicidad. El que viaja a pie disfruta de los ríos apacibles donde viven las náyades, es decir, los sueños. Y como va paso a paso, puede ir saboreando devotamente la vida. Fíjense, primero nos habla de disfrutar, ahora nos dice saborear la vida, aprendiendo a sacar de ella el mayor número de meditaciones para transformar interiormente todo lo que se ha vivido. Disfrutar y saborear. Ir a pie es darse tiempo para pensar sin temor a contradecirse. No importa que nos contradigamos, pues el hombre que no se contradice, tiene el alma esclavizada. Viajar a pie es aprender a vivir penetrando bien el sentido de esta sentencia. No hay pasiones bellas ni feas. El temple de cada alma les da su valor. De ahí que cuando al alma llegue algún sentimiento, lo mejor es saborearlo y hacerlo con recogimiento, porque bien saboreado, todo sentimiento es digno. Viajar a pie es vivir la vida que el alma quiere vivir. Para el que viaja a pie, toda hora es buena, la del alba, cuando la neblina cubre el horizonte de blancura y se puede creer en la infinitud de nuestros sueños. Y también es buena la hora del crepúsculo, cuando se avecinan las sombras y nos envuelven en la nostalgia. Y estando alojados en una casa vetusta y solitaria, como es la conciencia, custodiada por 3 enormes cipreses, símbolos de la unitotalidad, la agonía se acrecienta y el remordimiento aprieta. También las noches invernales son buenas, cuando el solitario se envuelve en el humo de su pipa y envenena su alma de recuerdos, hasta que vuela más allá de todo concepto, hasta que desaparece el recuerdo y solo queda la esencia de todo. En fin, toda hora es buena para el viajero que va haciendo de su alma un cofre sagrado donde guarda la miel, la tristeza y la esencia de las infinitas ensoñaciones de la vida. Pero parece que viajar a pie no sea para todos, sino para unos cuantos, para espíritus libres, puesto que el que tiene el corazón plebeyo, eternamente será plebeyo, aún
si le mostraran la bienaventuranza. Filosofar no es para todo el mundo. Para filosofar, Fernando González suele desdoblarse en múltiples personalidades que se le presentan como posibilidades de comprensión. Dentro de él habitan diversas presencias a las que llama convivientes, que lo visitan y lo acompañan. Son maestros interiores que bregan a engendrar con él la sabiduría a través de actitudes, imágenes, metáforas, digresiones, miradas a lo hondo, ironías, sentencias y mucho más. Las presencias o convivientes le prometen a Fernando González la intimidad. Y como para ir redondeando el asunto, yo quisiera hablarles de las presencias. ¿Quiénes eran esos personajes que se había creado para dialogar con ellos? En primer lugar, tenemos los personajes que encarnan las debilidades y las fallas personales. Son dos, Juan Matías y Juan de Dios. Una multiplicación de su yo. Son personajes conversadores sentados en dos sillas. Ambos personifican la vida filosófica, la vida dialéctica de Fernando González. Matías viaja por la tierra, ejerciendo el noble oficio de atisbar. Lo duermen, lo aburren los diálogos de Platón. Prefiere las preguntas a las definiciones y ejerce el arte del desdén, porque sabe que todo es una tontería. Él conoce el verdadero significado del ocio y entiende que es la piedra de toque de las almas. Va por las calles lentamente, despreocupado, deteniéndose a contemplar todo espectáculo y a oír los decires de la gente. Los parientes de Matías le dicen que es un ser despreciable y le piden que haga algo útil, pero él piensa que el oficio de los ociosos es tan importante o tan sin importancia como el de los médicos, el de los zapateros remendones, el de los costureros, mercaderes, abogados y soldados. Todo depende de la disposición con respecto a esos oficios. Lo que pasa es que el ocioso es distinto, porque ni habla tanto como el mercader, ni va tan deprisa como el abogado, porque en él toda actividad se hace interior. En cuanto a la utilidad de su quehacer, obviamente que la tiene. Produce consolación, produce tranquilidad en el alma atormentada y en el yo anhelante, o dicho de otro modo, cicatriza las heridas del alma. Se es ocioso para filosofar, para buscarle la comba al palo. El otro personaje es Juan de Dios. Juan de Dios ya no lee, porque eso de discutir con un autor es para estudiantes y mujeres que gozan de aprovechar el tiempo y ponerse rojos de entusiasmo. Juan de Dios ya no analiza libros en busca de la verdad, porque los libros son para eso, no son para eso, sino para acostumbrar nuestra vista a ver mayor número de matices en la vida. Los libros son tan solo medios. Por eso ahora medita sobre autores escogidos, como Lucrecio, Pascal, Spinoza, Schopenhauer, el atormentado Nietzsche, Dostoyevsky, Kafka, Shakespeare, Cervantes, Fernando de Rojas, que es el autor del Lazarillo de Tormes, Santa Teresa, Heidegger y muchos otros. Y evita el asedio de los inoportunos. Juan de Dios ya leyó lo que iba a leer y ahora prefiere asomarse a la calle, pensar el mundo real, mirar y gustar la vida buscando tranquilizar su interior y aliviar su alma. Él encarna la máxima de González: busca la manera de no parecerte a tu abuelo. Él no quiere parecerse a nadie, es un heterodoxo que opina que genio es uno que se aparta de la multitud e inventa un nuevo camino. Juan de Dios es un viejo avesado que dejó ya la manía de los filósofos jóvenes
a quienes les pica la tarántula de las afirmaciones, se quieren destacar y fundar sistemas para disecar la vida. En cambio, él no acepta definiciones porque ya va descendiendo hasta el misterio, en donde no hay que probar nada ni quedar bien con nadie. Su incapacidad para obrar es tan absoluta que hasta es incapaz de morir. No encuentra motivos para nada. Es un escéptico que cree que la humanidad no va para ninguna parte, porque los fines son los sueños de los hombres superiores, y en la humanidad no abundan esos hombres. El problema es que de toda altura se cae, y toda alegría es preciso pagársela a la vida con tristeza. Otro personaje, ya voy terminando, es Lucas Ochoa. En esta primera aparición es la miseria fisiológica, la corrupción, la incapacidad de heroísmo, la maldad, lo peor. Es la imaginación, el deseo y la mente desordenada. Pero también representa las reacciones fuertes, la terrible oscilación entre la euforia y la depresión, entre lo mundano y lo divino. Es la contradicción, el anhelo de vivir de apariencias, la lucha por hacerse consciente y poderoso, el arrepentimiento y la experiencia. Es la mesura pero también la lascivia, es un sátiro atormentado, la irritabilidad y la serenidad alternativamente. Es la paradoja entre el interés espiritual y la necesidad de que lo admiren. Otro personaje es Manuel Fernández. Es todo lo que Fernando González no quisiera haber sido ni haber vivido. Es un personaje creado para exorcizar el sentimiento de abandono paterno vivido durante años de internado en el colegio de la Compañía de Jesús. Vive en el interior de Fernando, frustrado, reprimido, borrado por tendencias más fuertes, ansiando la unidad anímica y la fortaleza. Es una combinación absurda de complejos. El otro es Manjarrés. Es el hombre incomprendido y aterrado, rumiante de problemas, dedicado a pensar en sí mismo. El hombre que a toda hora está opinando. El hombre que se tiene que defender de su mujer, llamada Josefa, a quien no obstante ama y ha convertido en razón de su vida porque puede echarle la culpa de sus desgracias. Y renegando de ella se libra de la mala conciencia. Humano inútil para labor progresiva y mercantil. Manjarrés encarna la tragedia del proletario intelectual. Su padre, no el que lo engendró, sino el que lo amó, fue un perro, mezcla de danés y de lobo, llamado Holofernes. Parecía un ser humano, sin los defectos de los hombres. Manjarrés es la búsqueda, la incapacidad y la anarquía. Manjarrés es un acopio de agonías. Manjarrés representa las dificultades del camino agonal de Fernando González. El otro es Eulogio, y Eulogio es el mismo González. Es el anarquismo de la época universitaria. Es el conservatismo colombiano en su estado puro. El conservatismo opuesto al liberalismo de los años 40. Es un maestro de tercera que gana poco y pasa apuros para sostener a su familia. Es la Colombia que hay en lo íntimo de un maestro de escuela. Ateortúa Ochoa es el típico medellinense volcado hacia lo práctico, bueno para los negocios y ajeno a las cosas del espíritu. Es un hombre rico, vive bien y no pierde la fe en el hombre, por horrible que sea el panorama nacional. Fernando lo odiaba y a pesar de que no se había ido a vivir a la Patagonia, se lo encontraba por todas partes. Fabricio es el alma pagana y curiosa de Fernando González. Había estudiado en el seminario de Medellín, donde fue compañero del padre Elías. Pero lo despidieron por ser cojo y tan solo llegó a ser sacristán de su amigo el padre Elías. Nació en la misma fecha que Shakespeare y Cervantes. Es el alter ego inseparable de González. Es el interés gonzaliano por las lenguas clásicas y la cultura sefardita.
Por eso muchas veces lo llama Fabricius. En segundo lugar están los personajes o presencias que encarnan al hombre ideal y al crecimiento en conciencia. Uno de ellos es Bolaños, un sambo suramericano, un poeta bogotano convencido de que en América hay grandes escritores y artistas. Es un personaje rebosante de energía, condensación de todo lo bueno y de todo lo bello que hay en González y en todo hombre. Jacinto Salazar es el nombre que le puso González a Bolaños cuando se dio cuenta que Lucas estaba molesto de tanta dirección. Jacinto fue parido porque nadie puede verse a sí mismo y González necesitaba verse y entenderse. Lucas Ochoa nuevamente aparece, pero ahora ya no es lo malo, ya no es lo peor. Ahora ha trascendido las apariencias y se ha convertido en un maestro. Lucas Ochoa es Fernando González en la juventud y luego Fernando González en la madurez. El segundo Lucas es la desnudez, el hermetismo, el silencio, la autoposesión, lo recóndito. Es como un niño que vive soñando mil mundos. Es el que sabe de agonías. Es el que es capaz de luchar por la intimidad, el que solo atiende al crecimiento de dentro, de afuera hacia adentro. Es el yo deshecho ya por la intimidad. Es un Lucas glorificado. Finalmente, uno de los convivientes más importantes, y con esto terminamos, es el Padre Elías. Es la presencia de la cruz y la agonía, en contraposición a su inseparable sacristán Fabricio, que es la presencia de lo pagano. El Padre Elías es la presencia que conduce siempre a Cristo, el gran agonizante. Personifica la locura de la cruz y la excelencia, aunque está un poco loco y es muy pícaro. Es Fernando amando, novelando, agonizando, muriendo y viviendo. El Padre Elías personifica lo que escribió Dostoyevsky. Los hombres verdaderamente grandes deben experimentar honda tristeza en la tierra. El bendito Padre Elías hace patente las ansias espirituales superiores de González. El hombre quisiera llegar a ser. Es todo lo que puede amar. El Padre es una nueva transformación de Bolaños, quien pasó a llamarse Jacinto y finalmente Elías, siempre con el fin de domesticar a Lucas. Conocidas estas presencias, terminemos con algunas preguntas. ¿Cómo es la intimidad? Es inimaginable. Un existente no puede imaginar sino entes, y ella los trasciende a todos. La intimidad no existe, está en mí, manifestada con el saber misterioso de la vivencia. ¿Qué es la intimidad? Es la identidad, es ir siendo lo que somos sin ningún para, porque es para nada, es para ser, es la eternidad, es el autoconocimiento, es la autenticidad. ¿Y dónde está la intimidad? Está en uno mismo, adentro de uno mismo. Es Dios que mora en nosotros. ¿Y para qué buscamos la intimidad? Por la seguridad, que es el sentimiento opuesto a la angustia. Nos sentimos en el sucederse y nace la angustia y comenzamos a buscar ascender hacia la presencia que nos asegura. Concluyamos con una exhortación, que es del mismo. Meditad y entraréis a donde todo es posible. Vivid serenamente, dejaos encontrar por la presencia y gozaréis de la beatitud de la intimidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Fernando.